Hola, queridos compañeros y alumnos docentes. Tengo muchos problemas con Blue Button, no sé qué pasa. Por más que trato de transmitir por ahí, pues nomás no me funciona. Entonces vamos a hablar hoy. Quería yo seguir hablando un poco sobre el tema de ChatGPT. Bueno, no tengo preguntas de ustedes, más que algunas inquietudes a veces sobre sus participaciones. Creo que hay un tema ahí que incluso como profesores deberíamos ya de quitarnos de encima. Me parece muy bien cuando me piden retroalimentación, eso está bien, pero de pronto sacarse un 9 parece como que fuera una grosería y los números no son más que indicativos de que algo hizo falta. Ustedes más que nadie deben saberlo y por eso hay una rúbrica del foro que nos habla específicamente de lo que se espera de ustedes. Cuando dejan de cumplir con lo que ahí se espera, por ejemplo, marcar referencias, incluir una experiencia personal, cuestiones específicas que vienen ¿cómo se llama? En las especificaciones de la forma de evaluar del foro, pues obviamente no se obtiene la calificación completa. Y desde luego cuando la argumentación es floja, cuando falta alguna, digamos, participación más, porque recuerden que es su aportación inicial más dos aportaciones que sean a diferentes diálogos de los distintos, digamos que comenten algunas de las aportaciones de los otros estudiantes. Y si eso no está completo, pues obviamente su calificación decrece. Entonces, dicho esto, yo no tengo problema en darles retroalimentación, pero también me gustaría que se hagan conscientes de que son muchos y que cuando la retroalimentación es solamente porque tengo una especie de ambición, por sacar una calificación perfecta, pues la exigencia no es a mí, la exigencia es a ustedes mismos y a la atención que le ponen a la rúbrica que se muestra. Yo trato de ser condescendiente con ustedes, no trato de exigirles demasiado y que esté perfecto, ni mucho menos, pero sí hay calidades y hay alumnos que obviamente se esfuerzan mucho más que otros y que realmente su argumentación está muy bien planteada y cumplen con todos los elementos. Dicho esto, que es como la la petición más recurrente. Yo quisiera seguir con el tema de ChatGPT. ¿Por qué? Porque yo creo que los apuntes y todo lo que estamos viendo como estudiantes de este diplomado, nos queda muy claro. No creo que haya problema y si no estoy aquí para resolverles dudas. Sin embargo, me parece que es un tema de actualidad muy importante que cambiará la educación para siempre. La idea de esta inteligencia generativa y quisiera yo explicarla de la mejor manera que puedo. No soy ingeniero, todo lo contrario, soy del área de humanidades, pero creo que todo profesor debería entender los alcances y la manera en que trabaja esta inteligencia generativa, de manera que encontremos entonces cuál es nuestra labor como docentes. Mucho se ha hablado de que va a desplazar y va a quitarle el trabajo a muchas personas. Y en efecto, esto va a suceder, pero no nos lo va a quitar una máquina, nos lo va a quitar la falta de entendimiento o de manejo que tengamos sobre una herramienta. Es una herramienta que llegó para quedarse, no se va a ir y tenemos que aprender a entenderla y a utilizarla a nuestro favor. En esta conferencia solo quisiera yo hacerles entender, desde luego precariamente, y a lo mejor muchos de ustedes lo entienden mejor que yo, y si así es, son bienvenidos sus comentarios, la diferencia que hay entre el cerebro humano y una inteligencia generativa como esta, para comprender de alguna manera cuál es nuestra labor y hacia dónde tendríamos nosotros que, que enfocar nuestra labor como docentes. Hola, buenos días. Eh, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. No sé si tengas alguna duda específica antes de pasar a lo que venía yo comentando, que es que voy a hablar sobre el tema de la inteligencia generativa, en específico del surgimiento del chat GBT
haciendo la comparación con el cerebro humano, desde luego desde mi precario entendimiento, tratando de ver cuál será la figura del docente en el futuro. No es propiamente un tema que está en nuestros módulos, pero me parece que es fundamental, puesto que de aquí en adelante la educación va a cambiar. Ya se fue. Bueno. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Se nos fue Cristian. Como les decía, no he tenido la posibilidad de transmitir vía Blue Button. Entonces, pues, estoy haciendo esta conferencia que en un momento más la subiré a YouTube y con ello se las compartiré y que trata de hablar sobre la diferencia o un comparativo lo mejor posible dentro de lo que es nuestro propio cerebro humano y la inteligencia artificial, en este caso la generativa. Entonces lo voy a hacer a partir de la teoría del neurólogo Antonio Damasio y la tomo no solo porque creo que es una de las mentes más claras con relación a la neurociencia, sino porque me parece que explica con mayor claridad y de manera más sintética la forma en la que nosotros pensamos y somos. Hablemos primero de nuestro cerebro. Este neurólogo nos explica que en la naturaleza existen diferentes formas de inteligencia y no es lo mismo inteligencia que conciencia, que eso es lo que nos distingue de una máquina como el chat GPT o chat GPT. El neurólogo nos habla de que la mente humana necesita tener tres instancias para ser lo que es: ser, sentir y conocer. Este neurólogo le da una gran importancia a los sentimientos. Esto es básico porque toda su teoría, y es una teoría, insisto, pero que tiene fuertes bases, está sustentada sobre el tema de los sentimientos como la parte más importante de nuestro aparato racional. Es decir, todo nuestro razonamiento, que durante mucho tiempo estuvo separado de la idea de los sentimientos como si fueran fuerzas opuestas, se pone entre paréntesis, se pone en duda, porque hemos descubierto, y la neurociencia así lo indica, que los sentimientos son justamente los medios por los que la mente se autorregula y toma decisiones. Pero vámonos poco a poco. Nos habla que la primera inteligencia o la inteligencia más leve es aquella que tiene que ver con el ser, que la tienen los organismos simples, los unicelulares, por ejemplo. Tienen una cognición elemental que es susceptible de percibir aquellos cambios en el ambiente y busca subsistir. Entonces, sus necesidades hacen que digamos que las órdenes o emulándolo con la inteligencia artificial o algoritmos que hay en su ser, lo lleven a buscar esto que llamamos homeostasis, es decir, buscar que su pequeño organismo esté bien regulado, que no tenga frío, que no tenga calor, que no sienta hambre, etcétera, que busque el equilibrio. Es lo que llamamos homeostasis. Entonces, este pequeño organismo busca esto que llamamos homeostasis a partir de ciertas disposiciones de su simple presencia, ¿no? Y tiene otra cosa que es importante que se llama la detección de quórum, que sabe detectar o es capaz de detectar organismos similares que están a su alrededor, pero no son capaces de nada más. En ese sentido, una máquina un aire acondicionado tendría una suerte no igual, pero una inteligencia más o menos similar en el sentido de que es capaz de percibir cuando el ambiente se ha calentado o enfriado, en el caso de un aire acondicionado, cuando el ambiente se ha calentado de más y entonces suele o puede prenderse por sí mismo. O sea, percibe ciertas indicaciones y es capaz con ello de reaccionar, pero no es capaz de hacer mucho más. Después vienen los organismos que tienen el sentimiento, que son los pluricelulares, que además tienen órganos y sistemas diferenciados, entre ellos un sistema nervioso.
Es decir, nosotros y muchos mamíferos y aves, incluso insectos, tienen la capacidad de una cognición un poco más compleja que proviene de sus sentidos, es decir, de los sentidos que poseen. Nosotros tenemos muchos sentidos, la vista, el olfato, el tacto, en fin, nuestros sentidos nos orientan y nos dan cuenta de este mundo externo, y eso nos orienta y nos lleva a reaccionar, a tomar decisiones. Finalmente, los organismos más complejos, y en este caso el ser humano, tiene la capacidad de conocer, es decir, al sumar ser y sentir, puede saber que sabe, es consciente de sí mismo y es capaz de generar a través del input, es decir, de toda la información que le están dando. Ay, estoy grabando. Ya no sé si estoy grabando, espero que sí. Es capaz de, de generar, gracias a las imágenes, una cantidad enorme gracias a los sentidos, es capaz de generar una cantidad enorme de imágenes. Para nuestro neurólogo, las imágenes no son visuales, pero también son auditivas, pero también son olfativas, es decir, son eh, representaciones de afuera. Vamos a dejar que entren. Tenemos una persona que está queriendo entrar. No más que esto. Hola, Olivia, buenos días. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya que estamos aquí tú y yo, estaba yo dando una conferencia un poco específica, las diferencias entre el cerebro y la inteligencia generativa o el chat GPT, tratando de ver de qué manera el papel docente en esto. Pero, dado que pues estás tú solita, hace rato llegó Cristian, pero se nos desconectó. Si tienes dudas de algo, por favor, no dudes en, en preguntar. Bueno, Perdón, maestra, es que tengo un poquito de problema con el Zoom, pero ahorita ya lo arreglo. no te preocupes, sí, aquí estoy. Solo te decía que podemos usar este tiempo si tienes alguna pregunta específica. Si no, voy a continuar con lo que estaba, esta distinción que estaba yo haciendo entre el cerebro humano y la inteligencia artificial generativa, que tanto ha venido a perturbar a la sociedad y porque, bueno, pues nos va a cambiar en muchos sentidos. Entonces, como explicaba, y espero que tengas la oportunidad de ver el video posteriormente, los seres humanos sumamos al ser y al sentir algo que se llama conocer, es decir, somos conscientes de nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos conciencia? Bueno, ese es un tema complicado. El neurólogo al que yo acudo, que es Antonio Damasio, habla de un aparato, eh, eh, ¿cómo le llama? El aparato, ay, hiperoceptivo, bueno, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, que es un diálogo que tenemos entre el mundo externo y nosotros, nuestros órganos, nuestra percepción del mismo, porque nosotros realmente todas las imágenes estamos, que estamos generando de nuestro entorno, las estamos generando a partir de un diálogo entre este ser o esta mente que tenemos y, y el mundo exterior. Se me olvidó mencionar que cuando un ser, un aparato cognitivo complejo, donde se suma el ser con el sentir, se genera esto que llamamos mente. La mente no se aloja en un lugar del cerebro, sino es una serie de procesos que nos hacen sentir que somos nosotros todo el tiempo, es decir, que tenemos un yo y que estamos conscientes de nosotros, sabemos que sabemos.
aprendemos a aprender, somos conscientes. Esa conciencia, como les digo, tiene que ver con ciertas neuronas que al parecer se comunican de una manera diferente a las otras, que nos hacen sentir distintos. Pero el tema ahí, más que explicarlo en términos bioquímicos y demás, que escaparía el objetivo que tengo, es nada más hacernos entender que la diferencia con la inteligencia artificial es que nosotros sí somos conscientes de nuestros procesos. Y tenemos una forma diferente de ser y de entender, ¿no? Entonces, ya habiendo explicado un poco esto, cómo es que el hombre, piensa, los seres humanos pensamos, quiero decir nada más brevemente que la inteligencia artificial se divide en dos, en la estrecha y en la generativa. La estrecha, como decía antes, tiene una capacidad de imitar la cognición humana, pero solamente hace labores automáticas específicas, no genera nada nuevo, se le dan instrucciones y logra hacerlos como una cafetera eléctrica a la que le podemos pedir que ponga determinada cantidad de café, que le ponga leche, se le programa y apela a esas indicaciones que le fueron dadas. La generativa que es la que acaba de aparecer, la del chat GPT, que como docentes, como especie, nos tiene preocupadas porque les digo, porque es capaz de un lenguaje sofisticado que no sabíamos que era posible de lograr, es capaz de generar su propio aprendizaje. Es decir, a través de rangos predeterminados y predefinidos, que en este caso al principio empezaron con bases de datos como Wikipedia y ahora es toda la red, aprende, genera y desarrolla cosas nuevas. Entonces, un alumno puede pedir que le haga un ensayo y el ensayo es completamente nuevo. No va a haber nadie que tenga el mismo ensayo porque esta inteligencia artificial generativa trabaja a través de una cuestión de la frecuencia en la que encuentra artículos, blogs, información en la red y con ella construye cuestiones coherentes, textos, puede programar, puede hacer imágenes, puede hacer muchas cosas. La diferencia entre ella y nosotros es que ella no sabe lo que dice. No es consciente de lo que está diciendo, solamente lo dice, no tiene sensibilidad, no siente, no es capacidad de la empatía, no es capaz de motivar y no sabe qué sabe, solamente está arrojando información, pero sin que tenga una conciencia al respecto. ¿Qué la hace mejor que nosotros, pensándolo a grandes rasgos, o qué hace que sea imposible detectarla? Pues que tiene un rango enorme de combinaciones y de información que la hace capaz de escribir ensayos, cartas, traducirlas de una manera humana. ¿Con qué tanta calidad? Pues cada día va mejorando su calidad, cada vez más. Y puede ser de pronto mucho más elocuente que un alumno flojo. ¿Por qué? Porque pues no se distrae, porque está adiestrada a ser elocuente, tiene una ortografía impecable, tiene una redacción impecable, en fin, todo eso lo tiene. En pocas palabras, tiene una atención que está focalizada en el trabajo que se le pidió y tiene una base de datos infinita. ¿Qué es lo que no tiene? No es capaz de tener conciencia. Por tanto, no es capaz de reflexionar. Por tanto, reflexionar sí a su manera. Por tanto, no es capaz de generar una experiencia vital como la nuestra, no es capaz de entusiasmar a un alumno, no es capaz de compartir experiencias de la vida cotidiana. Entonces, es una inteligencia que no es conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer como profesor? Aprender a usarla. ¿Debo prohibirla? No, esa es mi recomendación, porque además no vamos a poder prohibirla. Tendríamos que aprender a trabajar con ella. Entonces, esta pequeña conferencia tiene dos sentidos. Uno, invitarles a que la prueben, a que la conozcan, a que aprendan a usarla. Y aquí hay una propuesta que me pareció muy interesante de un profesor que se llama Luis Codina. Aquí está
su artículo, y que en lo sucesivo yo misma me gustaría proponerles que lo hagan cada vez que tengan que entregar una evidencia. En este módulo no la hay, pero podemos acudir a la redacción generada por ChatGPT con los parámetros, ¿no? Hazme un ensayo sobre la educación del futuro en México. Una vez hecho como estudiante, hay que verificar fuentes. Una vez que déjenme admitir. Una vez que se verifican las fuentes, hay que fundamentar, es decir, ver que estén bien fundamentadas, que sean acorde a lo que se les pidió. Luego ampliar esa redacción con redacción personal, con la experiencia personal que no va a tener la máquina y nadie. La suya, la experiencia de su clase, de su curso, de su trayecto como docentes, y profundizar la reflexión con nuevo conocimiento que está validado y enriquecido por ustedes mismos. Entonces, hay que rechazar el uso de esta inteligencia generativa. No, hay que adoptarla, hay que aprender a usarla y hay que hacerla eficiente. Esa sería mi recomendación. Bueno, después de haber dicho esto, ahora sí ya tengo más alumnos. Tengo 3 alumnos. Olivia, hoy no, ya nada más tengo 2. No, sí, aquí están los 4. No, 3, Adriana, Laura y Olivia. Y entonces la pregunta es, si tienen alguna duda sobre el curso, si quieren algo, que si les puedo ayudar en algo de manera específica, pues aprovechando que solo estamos nosotros 4, estoy a sus órdenes. No, por el momento no. Ok, bueno, pues... Maestra, respecto a esta aplicación de ChatGPT, nos comenta que sí la podemos utilizar, pero en dado caso que a lo mejor, no sé, nosotras 3 ponemos el mismo tema para generar un proyecto, ¿sale exactamente igual para las 3 o varía? Nunca. Esa es la maravilla y por lo que tiene asustado a todo el mundo, porque nunca jamás va a dar una respuesta igual. Es imposible de saber que hay plagio, imposible. Ahora, insisto. Ok, muchas gracias. Sí, insisto, aquí el tema es enriquecerla con la experiencia personal, porque si no, pues entonces, ¿cuál sería el objetivo de usar un asistente como esto, no? Es como cuando usamos Word o cuando empezamos a usar las calculadoras. Las calculadoras al principio nos dieron mucho miedo, pero son un gran asistente. Lo mismo con esta herramienta. Esta herramienta puede hacer un texto y nadie va a saber que lo ha plagiado. Entonces, el tema sería cómo lo enriquezco yo con mi experiencia personal, con mi reflexión única como Olivia, como Adriana y como Laura. Pero ¿me puedo asistir de ella? Pues sí, porque si yo dijera que no o ustedes le dijeran que no a sus alumnos, de cualquier manera es absurdo. De hoy en adelante se va a empezar a usar en todos lados. Va a ser imposible pararla. Entonces, más vale adoptarla y aprender a usarla a negarnos a esa posibilidad. Pruébenla, jueguen con ella, les voy a pasar la liga para que la tengan. A lo mejor ya muchos de ustedes ya la han usado. Está pidiendo que verifique que soy humano. Nada más se las voy a pasar así, ya ustedes le meten su cuenta o lo que sea. Es muy interesante, realmente es fascinante. Uno puede preguntarle cualquier cantidad de cosas y a veces hasta nos asombran, o más bien siempre nos asombran sus respuestas, pero yo creo que como docentes del siglo XXI tienen que aprender a usarla, así que practíquenla. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa en que pueda asistirlas? De cualquier manera, saben que estoy atenta al chat y que pueden contactarme por correo si necesitan algo más de mí. Les deseo una gran suerte. Creo que estamos viviendo una época apasionante en el mundo y que tenemos que estar abiertas al cambio y ser receptivas para seguir siempre aprendiendo. Esa es la labor actual del docente, no dejar nunca de aprender. Que tengan muy, muy buenos días. Hasta luego. Igualmente.